del gobierno, o sea, ya mataron a Francisco y Madero. Huerta. No, Huerta se Huerta exilió. se fue, sí, cierto. Y a Carranza. A Carranza. Y él mandó matar a Emiliano Zapata. ¿Sí? Entonces, cuando llegó Obregón, ahora sí eligen igual con una transición, un presidente interino o provisional, y luego ya las elecciones las gana Álvaro Obregón. Álvaro Obregón queda como en 1920 a 1924 como presidente de México. Intentó dar estabilidad, ahora sí ya la parte de educación, establecerla, tratar de que la gente no siguiera luchando, porque pues ellos ya iban a darle por lo que habían luchado, por lo que habían derramado sangre, y lo hizo bien, ¿verdad? En cierta manera lo hizo bien, pero uno de los pendientes que tenía Álvaro Obregón era el desarme de Pancho Villa. Entonces él se quedaba pendiente de que, bueno, ya está allá, y él decía, ya hizo su vida, ya está trabajando en su hacienda, ya todos... Con sus mujeres. Con sus mujeres y con sus amigos, los que combatían con él, están viviendo todos en la hacienda, o sea, bien padre, bien contentos todos cultivaban, todos hacían... Me imagino un paraíso, sí, ¿no? Sí, flores. Sí. Yo había leído, ¿verdad?, que él trató de establecer como una comunidad donde todos hicieran algo y todos obtuvieran el fruto de ello. Tipo como algo socialista, pero no como tal, sino como idea de él, ¿verdad? De que, oye, pues si todos sembramos, todos comemos de ahí. Si todos, tú te dedicas a las vacas, pero lo que da la leche, todos vamos a comer de ahí, las carnes que dentro, ¿no? Sí. Entonces él ya tenía sus años ya bien establecidos y todos estaban bien contentos, pero Obregón tenía el pendiente de que este vato trae todavía gente, y si no se desarma, se va a levantar. Eran las secuelas, y todavía estamos hablando de 1920 y tantos. Por eso están prohibidas las armas, para que nadie se levante. Sí. Entonces, ¿qué hace? Manda a matar a Francisco Villa. Y una de las muertes, ya me tocó verlo en una película cuando estaba niño. Él está en su hacienda y le dicen que vaya a ver a un amigo que está en Parral. Entonces se sube a su carrito que le habían regalado. Se sube 5 guardaespaldas que él tenía y le decían, vamos más gente, y dijo, no, pues no voy a ver a mi amigo. Y se va rumbo a Parral en su carrito. Y en Parral hay una escuadra antes de entrar a la ciudad, donde tú vas en el camino y de repente tienes que forzosamente hacer esa escuadra y quedas expuesto, ¿verdad? Pues el único ataque es ese. Entonces ahí lo estaban esperando los asesinos. Entonces cuando él llega, da la vuelta y es acribillado. No, pues los matan a él, a 3 de sus guardaespaldas, los quedan heridos, pero lo matan, o sea, queda todo deshecho, todo eso. Y así fue como Obregón dijo, ya con eso me quité el problema de Pancho Villa. Hasta ahí quedó la revolución. Yo había escuchado también de historias de Pancho Villa donde él ya sabía que iban por él y que él mandó a otro como que un doble. Ni siquiera iba en el carrito, o sea, que realmente él no lo mataron. Lo mismo decían de Emiliano Zapata, que el que mataron fue un familiar de él que se parecía bastante, y que él realmente huyó del país y se fue a otro lado. Sí, no sé. Porque eran caudillos muy inteligentes, muy... Sí, pues Villa, lo que a lo mejor no ahondábamos a eso, porque pues si no nos vamos a ir por ese lado, pero Villa tiene muchas historias, una de ellas... ¿Cuál? No, yo lo que decía que... El caballo con las espuelas. Una de las cosas que él tenía como técnica era que le volteaba las espuelas al caballo para que no supiera hacia dónde iban. Inclusive, pues ha sido alguien que atacó a Estados Unidos y ha sido el único mexicano que venció en Estados Unidos, en el Álamo, Texas. Y pues el pueblo lo deshicieron, por decirlo así. Y eso le quedó como que pendiente a Estados Unidos. Y que dicen que también pues ellos apoyaron que Álvaro Obregón matara a Villa. A Villa. Otra de las leyendas es que le cortaron la cabeza y se la llevaron a Estados Unidos. Sí, porque para examinarla, a ver cómo pensaba. Cuando los años pasaron, digo, de inicio, pues México lo recibió como un ladrón. El México de Obregón, de Carranza y de Plutarco Elías, hasta que posteriormente pues ya se le dio el reconocimiento de que fue un revolucionario, un general que luchó contra la injusticia en México. Entonces quisieron sacar los restos para llevarlos a, no sé, a otro lugar, y no estaba en la cabeza.
Y dicen que hasta en Harvard probablemente esté. Bueno, era un clásico, ¿no? De Estados Unidos, que personas con mentes brillantes, Oye, la cabeza, échamela porque quiero ver. el cerebro, quiero ver cómo piensa. Hasta Einstein le tocó eso. Bueno, sí, ahí no se acabó la revolución. Ahí no se acabó, o sea, muchos decíamos, no, podríamos decir que fue. De hecho, muchos creíamos que nomás era hasta Francisco y Madero, pero toda esta historia que estamos desarrollando, pues ya entraron otros. Pues tú, porque otros tú eres el protagonistas. Ya entraron otros protagonistas, ¿verdad? Digo, ya Victoriano Huerta. Y después te lo decía que apoyó a Francisco Madero, después no te mencionan bien claro cuando lo traiciona, cuando se traicionaron entre ellos, que Carranza mató a Zapata, o sea, oye, pues no eran amigos. Yo de niño pensaba, pues no que eran amigos, o sea, si se apoyaban, ¿por qué se estaban matando? Bueno, ahí, cuando ya Obregón queda en ese tiempo, su ciclo, como tenían el favoritismo en el Congreso, lo que pasa cuando no equilibras el poder, él mandó cambiar la ley, otra vez, la Constitución, para reelección de presidente de la República, pero no en un año consecutivo, sino que en otro año posterior. O sea, puedo reelegirme ahorita, no en este proceso inmediato, pero sí en el siguiente. Entonces, cuando él se intenta reelegir en el siguiente, pues ahí es cuando ahora sí Plutarco Elías Calles, y te digo, esos son lo que dice ahí, pero que no está bien cimentado. No va a haber evidencia, Sí, lo ¿no? mismo que decimos, ¿verdad? Lo mandó matar a Zapata, fue Carranza, pero pues no vimos a Carranza ahí, pero es lo que dicen ahí. Acá cuando Obregón se reelige y gana, Plutarco Elías Calles no estaba conforme, y a Álvaro Obregón lo mata en la Ciudad de México. A balazos, alguien directamente, un atentado, y lo mata, y ahora sí queda como presidente de la República Plutarco Elías Calles, otro sonorense, que ahora sí en esos momentos la historia te dice que con él terminó la revolución. Y ahora sí él instauró lo que se le conoce como el maximato. Él llegó, y si Álvaro Obregón ya tenía más estabilizado el país, pues él sí le dijo, institucionalicemos el país, y hizo la Banca de México para que hubiera dinero fluyendo y ya no hubiera tanta crisis económica, abrió instituciones, apoyó la educación, pero ahora sí que no, ahora sí no nada más con el artículo, sino fomentándola, sino mostrándola, que fueran los niños a estudiar, porque eso iba a generarse el progreso para el país. Y a partir de ahí, pues ya México fue diferente. A su mandato se le conoce el maximato, porque cuando él quedó su periodo, eligió a otro presidente, pero era él el que tomaba las decisiones. Como Salinas. Como Salinas. Con todos los que. Yo en la época actual no te manejo, pero la historia aquí sí dice que. No, yo por la serie, No, yo aquí porque la historia sí te dice que, y de hecho por eso se le llama maximato, sí se le conoce como a su periodo así. Y ahora sí, pues ya hubo el México moderno. Después de él se inició el México moderno, el México que conocemos, que fue creciendo, y con eso ya la revolución había terminado, con el derramamiento de sangre de todos los mexicanos. Y ahora sí que comentábamos de ciertos líderes, pero detrás de ellos había miles de mexicanos corriendo en caballo, con explosivos, con escopetas, mujeres, las mujeres que peleaban con Villa, llamadas adelitas o llamadas soldaderas, que eran la soldado mujer, peleando en la batalla. Nomás conocemos a los hombres y a las mujeres como adelitas, pero todo eso que ellos derramaron la sangre ahorita para que tú puedas ir a votar, para que tú agarres tu boleta y digas, voy a ir a votar por tal partido. Ellos derramaron su sangre, ellos pelearon, ellos salieron al campo, salieron de la comodidad de su casa y de sus jacales o donde estén viviendo, por sus derechos y por los derechos que ahorita tú gozas, ¿sí? Porque para que ahorita tú no te tengas que levantar en armas, te levantes en boletas, ¿sí? Porque por eso era el sufragio efectivo. Cada uno de los votos del mexicano tengan el poder, y tú lo sientes. Cuando agarras la boleta, ¿tú sientes ese poder? No. ¿Qué sientes? Que voy a elegir al siguiente que nos va a robar. que no vale la pena, cualquier cosa que ponga ahí es indiferente para lo que haga. No, claro que no. Claro que no, ya ahorita estamos en otros tiempos donde ya no porque te dan una despensa, porque te dan un billetito, vota por este. No, yo creo que ahorita sí ya valoramos un poquito más que a quién vas a dejar en el poder. ¿Tú crees? Sí, Fíjate. definitivamente. A lo mejor hace 12 años, ¿no?
Pues yo creo que las estadísticas no te lo marcan así, porque lo que ellos pelearon y lo que decíamos, Porfirio Díaz tenía el poder y él, siendo que yo quiero hacer lo mejor para México, tenía el Congreso y él cambió cuantas leyes quiso a su modo, ¿sí?, para mejorar el país. Pero la gente se hartó y te daba a entender esto que estoy peleando, esta revolución que hicimos todos los mexicanos, es para que el poder no se concentre en una sola persona, es para que haya diálogo, es para que si la cabeza es un partido, los demás sean los que equilibran, que el Congreso equilibre lo que diga una sola persona. No puede estar enfocado a que todo el poder va sobre una persona o sobre un grupo de personas que hagan lo que se les pegue la gana, porque hasta eso los derechos, gracias a Dios, todavía se valen. O sea, todavía el Congreso tiene voz y voto. Pero tú sigues votando por la misma voz que tienes arriba. No, sí tienes razón, son cosas que no todos sabemos. O sea, uno dice, bueno, si voy a votar por tal partido, pues voto por todos los demás abajo igual para que se vaya por una línea. Pero no estás reflejándote que eso se lo hizo cuando estaba Porfirio Díaz. Pero es que no todos lo sabemos, ¿entiendes? O sea, tú sí, porque te gusta la historia, porque te gusta inmiscuirte la política, y los políticos también lo saben, la gente que le encanta la política, pero muchos no. Hasta que no te metes de lleno a estos temas y realmente ves la historia, cómo fue hecha, por ejemplo, ahorita yo, qué chingados voy a votar por los mismos, ¿sí? Para que tengan todo el poder, no puedes darle ya todo, o sea, como dijiste hace rato, no se le puede dar todo el poder a una misma persona porque... Por muy buenas intenciones que tenga. Yo te digo, Porfirio Díaz, como empezamos el tema, decíamos, él quiso lo mejor para el país y por eso mejor tenía todo el apoyo. Sí. Pero, pues, pecó de duro, o sea, muchas cosas hizo mal, pero pues tenía todo el poder. Él designaba a los gobernadores. ¿Sabes qué? Tú vas a ser el nuevo gobernador. Y si no estás conmigo, entonces no vas a ser tú. ¿Quién está conmigo? Y era como las facciones funcionaban en aquel entonces. Y por eso una revolución. Lo que pasa es que, mira... Y ahorita no necesitas revolucionarte. A Porfirio Díaz le pasó lo que le dijo el Guasón a Harry Dent en la película de Batman. Que le dijo, ¿vives lo suficiente para volverte un villano o mueres siendo un héroe? Fue lo que le pasó a Porfirio Díaz. Llegó haciendo un cambio y todo... Muy bonito sus primeros, si quieres, la mitad de los 30 años que gobernó, pero ya después fue demasiada la opresión, sobre todo para toda la clase baja, que pues ya no más funcionaba y ya era un villano. Al principio empezó como él, pero fue tanto que pues ya no. Muy buena comparación. Sí, o sea... Empezó bien, pero tío, por lo mismo le sigues dando el poder a una sola persona, o le das la facilidad a un solo partido para que alguien deshaga contigo. Cuando no estás recordando que hubo mexicanos como nuestros tatarabuelos, los amigos de nuestros tatarabuelos, que lucharon, y lo que veíamos ahorita aquí, muchas de las batallas que más se reflejaron fue en el norte. Sí. El norte era el que más estaba desconforme con el centro, de cómo estaba manejando el país. Yo creo que hasta ahorita también es parecido. Sí, sigue siendo lo mismo. Están desconformes por cómo se maneja el país y se decidieron levantarse en armas. Y la mayoría de las batallas fueron del norte, que la toma de Celaya, que la batalla de León, la toma de Zacatecas, que te comentaba. Hubo una toma de Matamoros, que también fueron de las más importantes, porque allí era una aduana que agarraba mucho dinero y toda guerra tiene que solventarse económicamente. Todavía. Tijuana, sí, la batalla de Tijuana, la batalla en Culiacán, o sea, hubo muchas batallas, pero la mayoría son del norte. O sea, lo más al sur era Aguascalientes y Morelos y Puebla. Pero de ahí para atrás ya no se escucha más. No se escucha nada. O sea, los sureños como que estaban más de que sí estoy conforme, pero no estoy dispuesto al derramamiento de sangre necesario. Porque también fue una guerra cruel, lo que decíamos. Si tú decías los villistas eran buenos, sí, pero llegaban a un pueblo, llegaban a una ciudad y la arrasaban, o sea, la arrasaban con civiles, primero los soldados y luego los civiles, saqueaban, mataban, violaban. Entonces como que los del sur decían, no, pues yo no estoy dispuesto a pagar un precio tan alto por un cambio. Pero pues estos vatos sí, con sus líderes, porque lo que te decía, lo que inspiró más este cambio fue la política.
porque la desconformidad del campesino y del obrero ya estaba desde antes, desde 1900, 1890 yo creo, Sí. pero hasta que políticamente no entró Francisco Madero y la fracción que traicionó a los de Porfirio Díaz, hubo esa guerra. Pero te digo, cada vez que agarres una boleta, recuérdalo, y la gente también, o sea, hagan valer no solo tu voto, sino la sangre derramada por los revolucionarios que pudieron cambiar una constitución y reflejar que ahorita tú también tienes nada más 8 horas de trabajo, o tus 48 horas semanales, Día de tus días de descanso, descanso. vacaciones. Si ahorita no hubieran ganado, todavía estaríamos trabajando. Si ahorita es pesado, estaríamos peor, güey. Que los campesinos puedan tener uso de sus tierras ejidales y seguir expropiando otras para seguir haciendo crecer el ejido y trabajándolo, se tiene que agradecer que todo lo que esté en el subsuelo mexicano es esa pelea que hicieron y que duró 10 años, 14 contando hasta que ya Plutarco Elías Calles estableció ya el orden, lo que en su momento Porfirio Díaz lo hizo con la independencia, los 50 años. Él acá, pues a los 14 años de guerra, estabilizar el país. Todo eso es lo que tenemos que ver. Claro. Y algo de lo que más me quedaba yo sorprendido, y te digo, antes de que tomáramos ese tema, ya que si vamos a hablar de la revolución, es que la revolución es pura historia, sí, pero es historia que no conocemos, es historia que hay que conocer, es historia que hay que exaltar. Sí, por eso quería hablar un poquito de la y yo decía, revolución. y una de las cosas que yo me llamaría más la atención es decir, ¿y las mujeres? Sí. O sea, la participación de las mujeres que fue muy importante, y me quedo corto con decir muy importante, Sí. pero fue invisibilizada. O sea, la mujer solamente la definen en los libros o en algunos textos que eran las Adelitas, que eran cocineras, enfermeras, amantes, porque pues ellos cuando los bandidos, el ejército que traían, pues al tener necesidades de la que fuera, comida, aseo, heridas, Sí. o sexuales, pues tenían que tener una mujer y le decían, mira, ya son las Adelitas. Pero primero tenía dos preguntas. ¿Quiénes son las Adelitas? ¿Por qué a todas las mujeres se les llama Adelitas en la Revolución Mexicana? Y hubo algunas mujeres que son importantes en la lucha de la revolución y que fueron invisibilizadas. Investigamos y quería ver cuáles eran. Sí, me gustaría platicarte un poco de eso. Pero bueno, antes de eso, yo quería también hablar un poquito de lo que era la revolución, porque son temas de nuestras raíces, de nuestra historia, que muchos como yo no conocemos a fondo, ¿sí? Como tú dices, el ir simplemente a dar tu voto en una boleta electoral, no te das cuenta toda la sangre que hubo atrás y todos los sacrificios que hubo para que pudieras hacer eso. Y tan fácil, ¿lo vendes? Sí. ¿O no vas? ¿O no, yo no quiero ser parte de? O sea, no nos damos cuenta de todo lo que hay atrás. Entonces, por eso me pareció muy, muy bonito y muy importante tomar este tema, sobre todo que ya menos acercan los... No, y hacérselo saber a los oyentes de que es importante conocer. Y recalco, cuando estábamos preparando siempre te dije, el que no conoce su historia está condenado a repetirla. Y espero que no estemos condenados a repetir la historia, porque la historia de México es muy bonita. ¿De una reelección o qué? No, de levantarse en armas, Sí, no. ¿sí? Por inconformidad, porque no las aprovechamos por ir a votar, por ir a exigir a las instituciones. O sea, a lo mejor no te levantes en armas, pero haz tu voto, o compórtate como un ciudadano modelo, como lo hicieron aquellas personas que lucharon por los derechos de los demás. Por eso se llaman derechos sociales. Oye, pero como te lo recuerdan cada que va a haber votaciones, ves a votar. Hasta tus papás mismos, ándale, ve a votar y te regañan, te levantan, porque ellos realmente sí saben lo que sufrieron nuestros antecesores y uno no. No, y fíjate, yo creo que nuestros padres no lo dicen como un ejercicio, sí, pero no creo que tanto a esa amplitud de decirte no le des más poder al poder. O sea, analiza tu voto, si es necesario, pues tal vez, pero si no, equilibra, abre el diálogo. Es preferible tener un gobierno
que sea estable, que tenga diálogo entre todas las formas de pensar de los partidos, porque cada uno representa una forma de pensar, que tenga un diálogo y que pueda dar un crecimiento al país y no tenernos que levantar en armas como en aquellos años, porque ahora sí regalamos todo, nos pusimos de pechito, como se dice. Sí. ¿Sí? O sea, nosotros mismos saber que nuestro voto cuenta y vale. Sí. ¿Sí? Independientemente, o sea, no son playeras de que yo tengo el poder en mi voto y yo quiero esto para mi país y para mí. ¿Sí? Y no quiero que alguien tenga todo el poder, porque ha habido catástrofes mundiales cuando un solo hombre tiene un poder. Sí. ¿Sí? Y no digo que nadie sea malo. ¿Sí? Y no digo que nadie sea malo. Sí. No, y no digo que nadie tenga malas intenciones, pero que mejor, o sea, prefiero prevenir que lamentar. Sí. Bueno.